feminicidios nos han noqueado de forma tal que a veces nos preguntamos si podremos levantarnos de este golpe. El problema es multifactorial, pero ¿qué tal si echamos un ojo a la justicia? Eso es lo que traemos hoy. El análisis a 100 sentencias de feminicidios ocurridos en República Dominicana para evaluar el rol del juez frente a este tsunami social. El día comienza aquí. Son las 7:50 de la mañana. 19 personas aguardan en la fila de esta unidad de violencia de género. La fila crece rápido, ya casi abrirán la puerta. La oficina sigue cerrada a las 8:15. Una empleada trata de orientar la masa. Una fila será para denuncias nuevas, otra para citas en psicología y en un pequeño rincón esperan los que quieren saber si salió su orden de protección. Pero, ¿por qué buscan aún esto las mismas víctimas? Unos minutos más y comienzan a entrar. Avisan que la psicóloga llega a las 10. Un hombre dice que es vigilante y está trasnochado, que lo ayuden. En un tono no amable, una empleada le dice que aguante, que todo el que llega sabe que tendrá que durar ahí el día completo. Más tarde, el hombre se desespera y se va. La mitad del salón está ocupada por materiales de construcción. Éramos en un momento 43 personas al mismo tiempo. Pese a que echarán el día, el baño no tiene lavamanos. No hay agua, no hay jabón. Así es un día, intentando evitar un feminicidio. Así se ve un feminicidio cuando todavía no ha ocurrido. Yo le puse la querella desde hace hoy 15 días, estoy en eso y todavía ahora mismo acabo de salir de donde voy, todavía la orden de arresto no han podido dármela. Parece que tú tienes que venir con una puñalada, tienes que traerte una caja de muertos para que puedan actuar ellos. Así se ve un feminicidio cuando desgraciadamente ocurre. Los policías no querían disparar porque era un capitán. El primer semestre del 2020, los medios de comunicación informaron de 32 víctimas de feminicidios. Desgracias se siguen contando, con el agravante de que en los últimos 5 años, el segundo semestre ha sido siempre más sangriento. Yo iba hoy a la fiscalía porque ya la gente me había dicho que él andaba por ahí acechándola a ella. Y yo me la mataste arriba y me tiró un tiro a mí, le tiró uno a él también. Procesar la violencia de género ha sido un rol muy atacado por la sociedad, analizado y supuestamente combatido. Lo de supuestamente no es más que la variable a aplicar a un sistema que no termina dando pie con bola. 100 sentencias de feminicidios. Es el número más alto de casos analizados por un especialista en justicia de género para tratar de identificar el comportamiento de los jueces ante este dramático delito. Para compartir sus hallazgos, convocamos a la investigadora Susi Polo. Metodológicamente, revisamos un estudio exploratorio realizado sobre las mismas sentencias. Nosotras solamente mirábamos la sentencia, muchas veces se nos hacía difícil más la decisión, y la sentencia en general para saber qué elementos de género había que podían favorecer a las víctimas. ¿Dónde comienzan a aparecer alertas importantes? Técnicamente las sentencias todas estaban correctas, es decir, tenemos jueces que son técnicos reales, que saben manejar su técnica de procedimental, problemas en la manera de contar cómo son las cosas y sesgarlo al machismo. 8 jurisdicciones: Barahona, Puerto Plata, San Cristóbal, La Vega, San Juan de la Maguana, Provincia Santo Domingo, Atomayor y San Pedro de Macorís. Rápidamente, los datos ofrecen una alerta.
74 feminicidios fueron calificados como asesinatos, pero en apelación fue cambiada la calificación jurídica a homicidio voluntario. El lenguaje de las sentencias hace pensar que hace falta mucha sensibilidad en los jueces frente al tema, dice impactada la investigadora. El que sea una mujer castigada porque estaba, el ejemplo que te da, porque tenía un escote o porque es prostituta. El justificar, por ejemplo, que a una mujer que ejerce la prostitución se la mate, se comete un feminicidio. ¿Cómo la ley puede llegar a justificar? ¿Cómo lo puede? Bueno, minimizando la pena y teniendo atenuantes para la persona que lo comete. Eso se encuentra mucho en las sentencias. La comparación de cómo fueron los juicios de 100 crímenes reales también mueve a preocupación al analizar el lenguaje utilizado por los jueces cuando fueron solicitadas libertades condicionales. Los temas y aspectos que nosotras vimos fueron si hay presencia de sexismo en el texto, y sí encontramos que en un 62% de las sentencias había presencia de sexismo. Sexismo es eso, cuando se le atribuye la culpa a la mujer, no a la franca, sino en la manera de desarrollar las palabras, en la manera de escribirlo. La familia de una víctima visitará como promedio un salón de audiencias más de 40 veces por los próximos 3 a 5 años. Evitar el crimen es lento y buscar justicia también. En un 27% de las 100 sentencias analizadas por Susi Pola y un equipo de juezas argentinas, un número destacable de jueces normaliza la subordinación de la mujer al hombre. ¿Qué efectos tiene eso en una sentencia? Hay conciencia de subordinación del sexo femenino al masculino. Eso es importante. Si no hay conciencia de eso, pues por supuesto va a ser la provocación, va a ser todo lo demás. Pero ese 27% es poco. Es decir, todavía hay poca gente, pocos jueces y juezas, entre 100 jueces y juezas, hay 27 que consideran que sí que hay subordinación del sexo femenino. Se siguen más los tecnicismos, y los tecnicismos apoyan eso, el procedimiento, pero que es un procedimiento que es machista, que es un procedimiento que no nos ayuda que no ayuda a las víctimas. Otro aspecto preocupante es el desconocimiento de la violencia de género, pese a que es hoy uno de los crímenes que más va a la justicia. 7% es muy poco, solamente 7% de conocimiento del fenómeno de la violencia. ¿Qué nos dice eso? Que se necesita rápido capacitar jueces y juezas en este tema. Ahora, no capacitar con talleres, 2, 3 talleres, es capacitar a partir de la Escuela Nacional de la Magistratura, que se imponga como una materia, porque el fenómeno de la violencia basada en el género contra la mujer es uno de los crímenes, de los 3 primeros crímenes que ahogan la justicia, el que más va a la justicia. Aunque el 13% de las víctimas acudieron a una fiscalía o instancia en busca de ayuda cuando sintieron que su vida estaba en peligro, un mínimo de los jueces vio eso como un elemento trascendental a la hora de aplicar la justicia. En los datos del marco de referencia, porque las sentencias siempre tienen una serie de considerandos que son muy importantes. Bueno, como tú que quieras explicar algo que te sucedió y tú vas a contar en detalles una serie de antecedentes al suceso que tienen que tener contenido de género y que tienen que tener una visión clara de lo que es una víctima y un victimario en el tema de violencia. Nosotros encontramos que solamente, por ejemplo, en un 13% de las sentencias solamente se mencionaban hechos que habían acontecido antes a esa misma persona con ese mismo victimario.
eso que se llama reincidencia, que ayudaría muchísimo a la víctima, apenas se menciona, apenas se busca. El sistema sigue siendo ineficiente. La prensa nos da muchas veces mejores datos que la sentencia. Porque la prensa va al lugar, conversa con los vecinos, las vecinas en un lenguaje llano y le cuentan y le dicen, no, ese hombre le daba todas las semanas una paliza. Es decir, nos da antecedentes. La justicia no los busca los antecedentes, que sería algo que hay que hacer. Buscar los antecedentes, bajar el lenguaje de un modo que la víctima pueda entender, que el entorno de la víctima pueda entender, y de ahí tendría pues muchísimos elementos para poder crear una decisión sólida. Solo en un 13% de las sentencias se hace mención de la cantidad de denuncias que la víctima había hecho antes al sistema tratando de buscar ayuda para no perder la vida. Es una falla grave que evidencia que no se aplica metodología de la investigación, no buscó información que vincula al agresor con una intención sistémica de quitar la vida a quien luego fue su víctima. Cuando regresemos. Y es como las deficiencias en las investigaciones policiales o criminales también de los hechos de feminicidios pueden afectar todo el proceso judicial.